jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. 1 hora para debatir los grandes temas nacionales. Volver a lo nuestro. Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. ...16:05 en la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, en la operación técnica Eduardo Echeverry, en el informativo Pamela Molina, en redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare. Mi nombre es Verónica Massa, con ustedes el señor Pablo Chalú. Pero... ¿Cómo le va? Pero muy bien. Muy bien. Muy bien, parece que viviera en otro país. ¿Ah, sí? Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, Pablo. Estamos viviendo acá. ¿Qué querés que te diga? Con este día, intenso. Con este día intenso. Lluvia en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y una situación muy complicada, que se va complicando cada vez más. El gobierno parece que estuviera viviendo, sí, en otro lado, en la estratosfera. Está bien, está el tema de Adorni, después, si te parece, vamos a comentarlo un poquitito. Pero lo que parece que no entiende muy bien este gobierno es qué es la situación económica. Ellos han logrado, con el relato que tenían y todo un aparato de publicidad, han logrado que la gente, nosotros, el pueblo, tirara. Dijera, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos alternativa. Este gobierno está tratando de hacer lo que hace, todo el relato. Pero llega un momento que la gente no come con el relato. No, Sí, claramente no. no come con el relato. Estaba viendo una estadística de la cantidad de gente que se fue de las prepagas, 700.000 personas. Y además, toda esa gente la absorbe algunas obras sociales que están en crisis, y si no, los hospitales públicos. Claro, los hospitales públicos que, como ya vemos, le están cortando presupuesto. Pero además lo más complicado, los cierres de empresas, Sí. la desocupación. De nuevo, ya lo hemos hablado, pero hay que insistir en esto, hay que insistir. La economía tiene que ser humanitaria. No puede ser una economía como dicen ellos, yo me guío por la teoría y le paso la garrocha por el que... No, no es así. El gobierno tiene la responsabilidad de darle el máximo bienestar posible al pueblo. Es una responsabilidad primaria. Y lamentablemente tenemos que decirlo, ni el presidente, ni los que lo rodean y que tienen suficiente poder, como es el ministro de Economía, como es el ministro de Regulación, no están cumpliendo con esa responsabilidad primaria. No importa las estadísticas. Porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto es la desocupación?
El 7%, no, para mí es el 6%, para mí es el 8%, no importa eso. Lo que importa es la situación del pueblo, la situación de la gente, no interesa. Puede llegar a ser el 4, el 5, el 6 o el 10. Y además, sabemos que hay prácticamente el 50% de la población que está trabajando en actividades informales. Y como puede, están viviendo como pueden, renunciando a las cuestiones mínimas. Y como si uno se estuviera acostumbrando, ¿no? Porque veo como una cosa que estamos como agotados de eso. Estamos pichonados porque el golpe ha sido muy fuerte. Además, los dichos y el relato del gobierno prácticamente le echa la culpa a la gente de lo que le está pasando. Una cosa insólita. Y también, por ejemplo, la morosidad. Y la morosidad, ¿qué se le ocurre hacer al gobierno? Es decir, la culpa de la morosidad la tienen los bancos. Qué bárbaro. Porque si los bancos no saben a quién prestarle, prestaron la plata, la tiraron para arriba, porque les gusta perder plata a los bancos. Ahora, si la culpa de la morosidad la tienen los bancos, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de ahora se van a poner muy duros en dar créditos a la gente para que pueda... Sí, ya están duros, imagínate ahora. Claro, tan duros van a ser todavía más duros. Entonces, cuando el gobierno dice bajamos la tasa de interés para que se reanimen los créditos, y te digo, flaco, entonces no le eche la culpa a los bancos. No se soluciona así el problema. No se soluciona escapando. ¿Cuál es el problema de la morosidad? Y yo qué sé, hasta un chico de 5 años, ¿por qué la gente no paga? Porque no tiene plata, muchachos, no tiene plata para pagar. No inventemos otra cosa. Pero lo que dice el presidente del Banco Central y el ministro es echarle la culpa a la gente. Le han dado créditos a la gente que no quiere pagar el crédito. Es increíble lo que están diciendo. Es increíble. Pero bueno, la realidad se los va tragando. Y ahora están haciendo un extraordinario esfuerzo, ¿sabes para qué, Verónica? ¿Para qué? Para demostrar dos cosas. Que los salarios no han caído y para demostrar que la actividad económica se está recuperando. ¿Qué te parece? Sí, yo lo escuché al economista, no es economista, es contador, Antonio Aracre, Sí. diciendo que en la segunda mitad del año iba a haber una recuperación salarial y le preguntaban, dice, ¿cómo? Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, hubo ahí una zaraza, pero en definitiva yo no veo que sin aumentos sin aumento en el salario y con aumentos en los servicios y en la comida, no, Sí, no es mágico, ¿no? no, Pero no. ellos están haciendo algo como si fuera mágico. A vos fíjate, siempre te lo tiran para adelante. Ahora, Claro. Si vos ves, el año pasado te decían, para esta fecha tendríamos que estar en el paraíso, con una inflación cercana a cero y con una gran actividad económica. Eso tiene una contrapartida, estimada Verónica, y la contrapartida es que cuando vos decís algo tan fuera de la realidad, ojo, tengan mucho cuidado, están incentivando el resentimiento. Porque decirle a una persona que está llegando a duras penas a fin de mes, que tiene algún compañero desocupado, que le cuesta, que ha tenido que privarse de cosas elementales, decirle que no, estás equivocado, vos seguís ganando, estás ganando más de lo que ganaba, eso es agresivo. Y no está bien decir eso. Habría que, de alguna manera, llamar a la reflexión, porque gracias a Dios no hay una reacción social. Pero ¿qué pasaría si empieza a haberlo? Veamos el tema de Adorni. Bueno,
tema de Adorni es un problema que lo va a tener que resolver la justicia, si es corrupción o no es corrupción. Pero las explicaciones que está dando Adorni no satisfacen a nadie, porque en realidad no está dando ninguna explicación. Y bueno, y cuando la gente empieza a beber eso y dice, pero ¿cómo? Este hombre, ¿de dónde sacó $800.000 para hacer todas las cosas que hizo? Y no tenía, el muchacho que no tenía dinero y estaba en una situación de pobreza, bueno, bárbaro, muy digna, pero ¿cómo hizo para saltar de ahí a tener la posibilidad de endeudarse en $800.000 sin gastar $800.000? ¿Cómo ha llegado ahí? Bueno, eso también es malo. Es malo porque si todos estuviéramos apretados, aun cuando no hace falta que estemos apretados, de ninguna manera, después vamos a hablar de eso. Es necesario que la Argentina esté así, apretada, que la gente no tenga dinero, a título de qué es lo que logramos. Bueno, eso enseguida lo vamos a ver, estimada. Y al ver eso, vamos a empezar a hablar un poquitito de cuáles son las soluciones que estamos pensando, que están pensando para sacar al país de este desbarajo. Exactamente. Bueno, Pablo, hacemos la primera pausita y ya venimos con más Volver a lo Nuestro. Vamos. Volver a lo Nuestro, una discusión necesaria. Hasta las 17 con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. ...16:17 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. ¿Y dónde está Javiercito Milei? ¿Estás viajando de nuevo? Está volviendo, ¿no? ¿Está volviendo? ¿O se fue y vuelve? Creería que está volviendo. Le está gustando la alfombra roja a este muchacho, Sí. ¿no? Red Él carpet dice, full. Red carpet full. Y este muchacho dice que él no le han aumentado el sueldo. Pobrecito. Vamos a hacer una colecta para darle plata al presidente. ¿Qué les parece? Hagamos una encuesta a ver si eso vale la pena. O te estás escapando de la realidad, Javiercito Milei. Vos y tu ministro de Economía. Estás complicado. Hace un tiempo dijimos, tengan mucho cuidado con el tema de la desaprobación al gobierno. Una cosa es que la desaprobación esté en el 40, 45%, pero si baja de 30, estamos en un problema político importante. Y así como van las cosas, va a ser, porque ¿qué está ensayando el gobierno? Y está ensayando lo que estamos diciendo. De nuevo un relato, otro relato. Las cosas no están bien, no están mal, están muy bien. No, están equivocados, muchachos. ¿Y qué está haciendo la oposición? Cuando a mí me preguntan, ¿y el peronismo qué está haciendo? Y está tratando de unirse. Y es necesario que lo haga porque es la oposición.
es la única oposición que tiene suficiente envergadura como para hacerse cargo del país y de la crisis, como se hizo cargo de la crisis en el 89 y en el 2001. Y algún sí, no tiene candidato. Sí, no tiene candidato. Se va a dirimir quién es el candidato, pero no se preocupen, ¿eh? El liberalismo, libertarianismo, como se lo quieren llamar, tampoco tiene candidato. Milei ya dejó de ser candidato. Parece mentira. No es que él no quiera ser candidato. No. Él seguro que quiere ser candidato porque le está gustando los viajecitos, viajar en primera, hoteles de lujo, etcétera, la carpeta roja. O sea que él tiene ganas, pero yo te puedo decir, Verónica, Sí. están buscando candidatos en el liberalismo. Y muchos empresarios que apoyaron tenazmente a las políticas libertarias están empezando a buscar candidatos de reemplazo. Porque se la ven muy difícil para el 2027. Y quizá esto se acelere, porque está muy mal la situación política también, la situación social. Y bueno, ¿y qué está haciendo además el peronismo? Bueno, hay sectores del peronismo que están pensando cómo se sale de esto, que están trabajando. Nosotros hemos conformado un equipo, primero, Principio de Valores ha publicado su plan económico. Lo hemos expuesto varias veces y ahora seguimos trabajando. Y la pregunta es, ¿hace falta realmente este sufrimiento? ¿Hace falta? La economía justifica este sufrimiento, como dice Milei. Es como si dijéramos, la economía nos manda imperativamente a sufrir, a no tener plata. Es necesario, eso es todo lo contrario. El punto crucial de un plan económico para salir de este marasmo es salir de esta situación. Es volver a restituir lo que se sacó de los ingresos populares. ¿Y por qué es necesario? Primero por una cuestión de justicia, porque si a los jubilados, si a los empleados, si a los asalariados se ha sacado un 20-25% de sus ingresos, es de plena justicia restituírselo. Pero además es absolutamente necesario para que la economía comience a funcionar. Y hay economistas que no se dan cuenta, lamentablemente, no solo los liberales, sino también algunos economistas del ámbito popular y algunos también que militan en el peronismo, no tienen suficientemente en cuenta que el nivel de actividad económica es de por sí un equilibrante de las cuentas públicas y de las cuentas monetarias. Alguien puede decir, sí, pero tiene un problema del sector externo. Bueno, eso se soluciona de otra manera. Pero la única manera que podamos salir de este marasmo es con una fuerte reactivación económica. Y ahí estamos estudiando el tema. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado. Tenemos nuestro invitado, que se hizo robar un poco. Bueno, él es Carlos Fernando Lusch, ¿está bien así? Exactamente. Abogado egresado de la UCA con un posgrado en Economía en la Universidad de Bolonia, especialista en Derecho Comercial y Bancario. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Un ¿Cómo andás, honor Carlos? estar acá. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien, Bien. muchas gracias. Sí. Empecemos un poquitito. Vos, tu profesión es abogacía. ¿Y cómo se te dio por entrar a la economía? ¿Por qué? Es una buena pregunta, yo también me la hago, pero no, en realidad en la década del 90, en la convertida de Caballo, yo trabajaba en estudios jurídicos, trabajé 7 años en la Cámara Comercial, o sea, todo lo que tiene que ver con bancos y deudas, fue una época de muchas quiebras durante la época Alfonsín, la hiperinflación, la convertibilidad y la tasa de interés. Yo por mi formación, yo soy egresado de la UCA,
me di cuenta que, bueno, estábamos haciendo muchas ejecuciones de empresas, de gente, hipotecarias, que la economía se frenaba y veía que la tasa de interés era un disparate, sobre todo cuando el dólar estábamos 1 a 1 y por ahí había tasa de interés con contratos al 24%. En el año 97, 24 anual, ¿no es cierto?, en dólares, eso era muy común, las tarjetas de crédito y demás. Y en el 97-98 entramos en recesión y yo me empiezo a preguntar, estudiando además como abogado lo que es los distintos tipos de tasa de interés, también había concursos, después trabajé haciendo concursos, había muchas empresas que se caían y crisis bancarias. ¿Cómo es esto de la tasa de interés? Y bueno, investigando descubrí a Silvio Gesell, y una vez que descubrí a Silvio Gesell y la historia argentina consecuente, ya nunca me pude bajar de ese barco. Yo era profesor de economía ayudante en la UCA. Un minuto. Y ahí empecé. ¿Quién es Silvio Gesell? Porque los que te están escuchando dicen, Silvio Gesell, ¿no es una playa para ir a veranear? Claro. Explica un poquitito cómo lo descubriste y cuál es la importancia que tiene. Bueno, Silvio Gesell es el padre de Carlos Gesell, el fundador de Villa Gesell, y hemos conseguido con la familia de él y con documentación de Alemania hacer el museo, que ya les cuento, de Silvio Gesell en Villa Gesell. Bueno, ¿qué importancia tiene Muy Silvio importante. Gesell? Bueno, Silvio Gesell es el fundador de la macroeconomía como disciplina autónoma, así como suena. No me vengas con un cuento ahora. Exactamente. Un cuento nacionalista. Sí, exactamente. Patrioterista, ¿viste? Sí. Típico argentino agrandado. Es bien así. Pero resulta que leyendo a Keynes, que también leí como profesor ayudante en la UCA en ese momento, ahora estoy en la UBA, es el economista del que más habla Keynes en su teoría general, es de Silvio Gesell. Después, además, hace un capítulo sobre él y menciona muy pocos economistas, Alfred Marshall, algunos más. Pigou, que es profesor de él, para pegarle muy bien. Y resulta que es el economista más grande del siglo XX, que hizo el New Deal de Roosevelt, y investigando, dice, en uno de sus capítulos, a partir de la crisis, dice Keynes en la teoría general, de 1890 en Buenos Aires, por la crisis Baring, surge el problema de la cesación de pago, la tasa de interés, y cita a Silvio Gesell. Y digo, pero ¿cómo en la Argentina la teoría general de Keynes habla de Buenos Aires y nadie lo menciona? Nadie, ni los keynesianos, ni de izquierda ni de derecha. Bueno, habría que hablar con Axel Kicillof. Bueno, Axel Kicillof dice que Keynes era marxista porque era amigo de Kalecki, que era polaco, y Keynes mismo dice, yo nunca lo conocí a Kalecki, no tengo nada que ver con Kalecki, y yo soy más o menos, dijo, geseliano, porque él dice que Keynes es marxista, pero ¿cuál es su frase póstuma que te transmito y a los oyentes? El futuro, dice, el espíritu del futuro aprenderá más de Gesell que de Marx. No era marxista, está en el libro. No era marxista para nada. Puede haber alguna idea de izquierda en él cuando habla de la necesidad de tener un cierto control sobre la inversión privada. Pero eso es un tema que se puede, pero coincido plenamente con vos que no era marxista. No, pero te decía de Axel Kicillof, porque siendo tan especialista, tendría que haber dicho, tenemos un antecedente precioso, que es Silvio Gesell, que es el padre de, ¿cómo se llama? El padre Carlos Gesell. Y en la UBA, lamentablemente, en la Facultad de Ciencias Económicas tampoco se estudia. En ningún lado se estudia en la Argentina, en ninguna universidad. Y eso nos tiene que ser... No. Pero sí te quiero decir que lo hemos estudiado, los que somos economistas, como antecedente de Keynes. Claro. Eso es inevitable, no puedes dejar de hacerlo. Ahora, decime una cosa. ¿Y qué tiene que ver Silvio? Silvio que era alemán, en realidad, sí. ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver con Argentina? ¿Por qué nosotros le damos tanto valor como si fuera argentino? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Era inmigrante alemán, le fue muy bien, por eso hablamos de economista germano-argentino, pero resulta que en ese momento la comunidad alemana era muy importante, como todos los extranjeros inmigrantes, y se hizo amigo de otro gran empresario argentino que era Ernesto Torquins. Y resulta que Ernesto Torquins, que era un gran empresario y además industrial, porque se habla de oligarquía vacuna de la generación del 80 y eso no es cierto, había muchos industriales generalmente extranjeros, porque había inversiones de Europa en todos los rubros, hizo el ferrocarril de Buenos Aires a Mendoza con capitales nacionales y además descubrió petróleo en Mendoza, los viejos fueron de Torquins, o sea, había un capitalismo nacional, y se hicieron amigos, o sea, amigos conocidos,
y después amigos, y me cuentan los descendientes y bisnietos de Torkins que le contaba su abuelo, Carlos, el hijo de Ernesto, que era gracioso porque le contaba que venía a su casa, como una curiosidad, Silvio Gesell, que lo iba a visitar y tomaban café y demás. Y ahí vimos una vinculación formidable, histórica, que no ha sido investigada, por la cual decimos que la macroeconomía nace en Argentina. ¿Por qué? Porque Ernesto Torkins vino a ser la mano derecha de Julio Argentino Roca. Sus gerentes y del grupo Torkins, se llamaba Casa Torkins, algunos fueron ministros de Economía de Roca, como Juan José Romero y de otros gobiernos, que renegoció la deuda externa muy bien, con Inglaterra muy bien, aunque otros no ayudaron, argentinos. Es otra historia, pero Torkins entonces lee todos los folletos y cosas que empieza a escribir Silvio Gesell sobre la evaluación de Juárez-Selman, la crisis de Juárez-Selman y la quiebra de la Argentina, que entra en deuda en ese momento en un default, y se produce un proceso inflacionario similar al de Alfonsín, justo 100 años antes, 1889. Y ahí se da cuenta de un tema fundamental que es el tipo de cambio y el patrón oro. Y dice, bueno, cuando tenemos el patrón oro, la economía no se puede desarrollar porque no hay oro. Si el oro se va de la Argentina, como pasó en ese momento, la economía entra en crisis. Y no podemos estar sujetos no sé, digamos, a la libre entrada y salida de capitales para desarrollar o no justo lo contrario, la Argentina. Justo lo que vos estás diciendo, justo lo contrario a lo que ha firmado Cavallo. Sí, ahora en la radio. Es lo contrario. ¿Podés esperar un minuto? Vamos al informativo. Nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 16, 30 minutos, temperatura 25,2, la humedad 76%. Milei se reunió con inversionistas en Los Ángeles. El presidente mantuvo un encuentro con empresarios en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken. Participaron de la reunión el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. El oficialismo ploteó con símbolos partidarios una oficina del Congreso. Móvil del Plata. Se trata de la sala de reuniones que usa la bancada libertaria en el 5º piso del anexo de la Cámara de Diputados. El ploteo en colores violetas incluye un gran león abrazando la cúpula del Congreso. La diputada Mónica Frade pidió explicaciones a Martín Menem sobre quién autorizó esta decoración y con qué fondos. Desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Joaquín Debert, Radio Noticias del Plata. Internacional. Aterriza en Ámsterdam el primer vuelo de evacuación del crucero afectado por un brote de hantavirus. 3 personas viajaron a Países Bajos, 2 tripulantes con síntomas de nacionalidad neerlandesa y británica y una mujer alemana pariente de otro pasajero fallecido. El otro aparato se desvió a Gran Canarias después de haber sido rechazado por Marruecos. Dicha evacuación con pasajeros confinados en Canarias será el lunes 11 de mayo. Además, se ofrecerá a cada estado de la Unión Europea con población en el barco que lleve a cabo la repatriación. Cielo algo nublado en la ciudad, la temperatura 24,6, la humedad 79%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Qué bien, Mendoza. Acá deben tener 3 estrellas.
O 4, te digo. 4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas? Vinimos a relajarnos. Pero me decís 4 me ilusión. Te lo pido, por favor. ¿Te imaginas 4 estrellas? Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza. No digas ese número. Vinimos a relajar. No, sí, estoy relajado. Ya se palpita la pasión. Mendoza, manso destino. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, 2 pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá y viaja a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. Los miércoles en la justicia argentina tiene su lugar en Del Plata. La información, el debate de los temas judiciales y la palabra de los que más saben. Desde las 21, Justicia y Sociedad, con la conducción del juez Claudio Fede. Justicia y Sociedad en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Orgullo. 16:35 en la República Argentina, tercer bloque de Volver a lo Nuestro. ¿Viste lo de Gessel? Sí, no sabía. No sabía. Extraordinario. Sí. Yo, escúchame, sí lo conocía al que era antecedente de Keynes, porque lo habíamos estudiado, pero no hacía la relación con Gessel acá, con la playa. Claro. Para nada. ¿Dónde está el museo? Yo les recomiendo ir. Está en el bosque fundacional. El bosque es muy lindo, Villa Gesell. Sí, claro. Y se llamó Villa Silvio Gesell originalmente. Y lo hizo en honor a su padre. También la alegoría de que en un desierto que eran todos médanos hizo un vergel, como hacía Silvio Gesell, que estaba en contra de la tasa de interés y de la usura. Esa fue toda su obra. Y está en el chalet de Don Carlos, sobre la playa, en el primer piso y planta hoja, es todo Silvio Gesell, es extraordinario, y el museo y la gente del museo es muy dedicada, pasan videos y hay todo tipo de información, inclusive, como fue muy famoso en Europa, hay un busto de Silvio Gesell, era como una iglesia, o sea, la gente lo seguía porque el tipo fue una especie de avatar, creó toda la economía, o sea, salió de la economía clásica, entonces se hizo famoso y bueno, y ahí tenemos la historia en Argentina y no en Alemania. Vos sos abogado de profesión, después te gustó la economía, lo encontraste y resulta que te la pasás hablando de historia. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, no. Tendrías que estar hablando de ahora, de economía, si está bien, estamos bárbaros. Sí. Bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué historia? ¿Qué importancia tiene la historia para la gente que nos está escuchando? Es muy importante porque hubo épocas que en la Argentina le fue bien y sobre todo hubo grandes autores de economía. Hoy vos ves que el nivel, en mi opinión, el de muchos, es muy bajo, es panfletario y se habla de finanzas. La economía fue reemplazada por las finanzas, por los traders. El ministro de Economía actual es un trader. Y no, bueno, sí, porque en realidad él habla de desarrollo, planificación, economía territorial y seres humanos, no de bonos. Y esta gente, con todo respeto, no estudió macroeconomía, no saben macroeconomía. No, ni de macro ni de micro. Y nuestra clase, digamos, profesional se ha volcado a las finanzas. Historia, ¿qué importancia tiene? Convencer a los que nos están escuchando de que es necesario conocer la historia. Es fundamental, porque además que hace la identidad de un pueblo, la Argentina en particular tuvo una historia muy particular, singular, en mi opinión,
grandiosa, fantástica en cuanto a autores, en cuanto a cultura. El Papa Francisco siempre habla de la América hispana y de la tradición, y nosotros recibimos inmigración europea y pudimos aquí traer distintas culturas y autores fantásticos de economía. Nosotros sostenemos que existe una escuela de pensamiento económico argentino, con Manuel Belgrano. Pero ahí tenés a Manuel Belgrano, Esteban Echeverría, porque se confunde el tema unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, y con eso nos han confundido en el sentido del estudio científico de la historia. Por ejemplo, Esteban Echeverría era economista de la Sorbonne, y hablan de que es un poeta, pero él desarrolló varios libros. Uno es el famoso Dogma Socialista, en el cual decía que había que agregar valor en origen. Él tenía campo, igual que Manuel Belgrano, Revolución de Mayo, acordate, eran liberales por el libre comercio, pero decían, hay que agregar valor en origen, no hay que exportar cuero, sino exportar zapatos. Lo mismo decía, además de Esteban Echeverría, Mariano Fragueiro, que fue un gran industrial argentino, fue el primer ministro de Economía argentino y fue ministro de Urquiza. Él mismo propuso también, al igual que Gesell y la generación del 37, un desarrollo industrial. Entonces a mí me sorprendió mucho que esas cosas no se estudien. Al estar politizado se pierde de vista el estudio profundo, y me parece que no hemos podido aprovechar todo eso. En 1874, Vicente Fidel López crea la Escuela Industrial Proteccionista de Río de la Plata, y hubo un gran debate en el Congreso entre Mitre y los roquistas que estaban enfrente, si había industrialización o no, o si había libre cambio o no. El que aportaba y apoyaba el libre cambio era Mitre, pero todos los demás no. Y los discípulos de Vicente López, que escribía sobre industria argentina y proteccionismo como hacía Inglaterra, que había que imitarlo, era Carlos Pellegrini, Miguel Ángel Cárcano, Ramón Jatón. Y ahora parece que es liberal. Cavallo lo puso en los billetes del 1 a 1, con todo respeto por el Jockey Club, es el presidente, pero siempre en estos ámbitos se habla de campo y finanzas, pero el tipo es el capitán de la industria, y no se destaca esa faceta, cuando además fue un prolífico autor y un gran político y ministro. ¿Y por qué te parece que se oculta esta historia en la Argentina? Para mí, porque se la quiere sesgar como una nación exclusivamente de producción primaria y de la imposibilidad de desarrollar no solo industria, infraestructura, sino una capacidad cultural autónoma. Y esto ha sido así La incapacidad. La incapacidad. Es como digamos, amputarte una capacidad histórica y cultural. Eso es claro, sobre todo a partir del 76, ¿Tanto 77. poder tienen aquellos que realmente tratan de ocultar la historia? Porque hay mucha gente que no sabe que Belgrano era industrialista. Sí. Y que era economista. Hay que estudiar la historia, como decís, porque ahí vamos a encontrar nuestra identidad y las soluciones que estamos buscando para el día de hoy. Si estamos con el día de hoy, nos llevan por delante los diarios, la televisión, la propaganda, y no tenemos profundidad en el pensamiento, en la cultura, en el análisis. No sabemos de dónde venimos, quiénes fueron los próceres y por qué hay una Argentina. No sabemos de dónde venimos, tampoco vamos a saber dónde vamos. Exactamente, y eso es lo que está pasando. Y la gente, hay un desconcierto también en los economistas que creyeron en las finanzas, creen en Caputo y en Milei, los que creen en eso y se dan cuenta que no funciona. Pero no es la primera vez. Macri, Caputo no era ministro de Economía de Macri, que lo fundía Macri, ¿te acordás? No, pero hace poco. Entró en default la Argentina y dijo, bueno, ya no nos prestan más plata, hay que ir al fondo del Toto Caputo, y ahora están haciendo lo mismo. Digamos, el único que financia son los organismos internacionales. Entonces, también pasó con Cavallo, con los liberales siempre pasa. Y lamentablemente en el sector más progresista, donde existe una izquierda nacional o un desarrollo, también han caído en el gasto público, el déficit fiscal y el financiamiento con LEVAC, LELIC. Vos sabés que nosotros y todo el tema financiero. Lo que estás diciendo, pero nosotros pensamos, con Guillermo, y yo lo pienso realmente, que en realidad no hay diferencia entre la socialdemocracia y los progresistas y los liberales. No hay diferencia, son lo mismo. Nada más que, desde mi punto de vista, los socialistas lo que hacen son la parte, digamos, son la ambulancia sí, de los neoliberales. Del mismo sistema. Del mismo sistema, son la ambulancia. O sea, son los muy buen tipos ejemplo. Que dice, bueno, vamos con los subsidios, esto, el otro, todo lo demás. Planes. Y vos sabés que ellos dicen algo, que discutimos, pero te lo quiero preguntar a vos, que dice,
ya no se puede hablar de industria porque el mundo está entrando en la era postindustrial. No me ponga esa cara, Frank, no sé yo qué digo. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, es asombroso. La verdad que siempre fueron un poco antiindustria porque no hubo una planificación sí, y hay un problema con Juan B. Justo también, que estaba a favor del patrón oro, y Juan B. Justo, yo les cuento, porque se opuso a la viste, hay socialismos que responden a Europa, socialdemócratas, no son argentinos. Argentinos sociales cristianos o socialistas, Mariano Fragueiro, Esteban Echeverría, hay muchos más. Y dice, no, el primer diputado, Alfredo Palacio, Juan B. Justo, de América. No, pero había socialistas antes. Entonces ahí tenemos un problema de la influencia liberal en la Argentina, en las academias nacionales, liberalismo puro. Y la ambulancia por izquierda, un liberalismo de izquierda, socialdemócrata, de origen marxista. Que no es un problema con el marxismo cultural, sino el problema es que hay una tendencia clara al asistencialismo, a la paternidad del Estado, por lo tanto, lo hemos visto en Argentina con el clientelismo, al desarrollo de estructuras que no generan empleo, sino que generan dependencia, lo que llamamos clientelismo. Y en las épocas de los gobiernos progresistas anteriores, durante muchos periodos, se tomaba deuda externa en dólares para pagar planes. Entonces, es una inconsistencia por no existir planes de desarrollo a más largo plazo o de desarrollo, y a futuro tenemos que pensar que la formación y la transformación de la materia prima siempre es industria. La logística, la marina mercante que quería Belgrano, que todavía no logramos, los puertos, la infraestructura de los caminos, eso no es software. Eso no es software. Y si queremos transportar la minería y no tendríamos que agregarle valor, ni siquiera sabemos cuánto se está extrayendo, pues esa declaración jurada de quien lo extrae. Necesitamos por lo menos ferrocarriles. ¿Cómo es que cerramos los ferrocarriles? ¿Cómo el pensamiento progresista no abrió los ferrocarriles? Porque la verdad es que no hubo un desarrollo de ferrocarriles, no pasó nada. No, hubo un cierre, ¿no? Pero ahora, es una cosa, Carlos. ¿Quién debería usufructuar la renta extraordinaria de la pampa húmeda y de los minerales? Muy bien. Y del Isaqué y del petróleo. Sí, señor. Bueno, pero un poquitito. No te entusiasmes, vamos a dar una pausa. Hacemos una pausita y ya volvemos con más Volver a lo Nuestro. Extraordinario. Muy bien. Volver a lo Nuestro, una discusión necesaria. Hasta las 17 con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Cuarto y último bloque de Volver a lo Nuestro. Vos sabés que acá, en ese momento, nosotros siempre nos distinguimos por hacer una cosa que el invitado no quiere. Así que Sarmiento estaba a favor de la renta. Sí, lo que pasó en Las Vegas quedó en Las Vegas. Exactamente. Y esto está tapado en Las Vegas, y resulta que Sarmiento hizo Chivilcoy, investiguen la fundación de las colonias Chivilcoy, donde le daban la tierra a la gente, a los granjeros. Él creía en los granjeros medianos, colonos, igual que Torquís, Alejandro Bunge, otro gran economista, Silvio Gesell, no eran latifundistas. Y en particular Sarmiento se oponía al latifundio y dijo que había que pagar renta de la tierra, no impuestos. Era como Henry George, que también como Silvio Gesell consideraban a la renta de tierra como un ingreso extraordinario, no ganado, y el mayor valor que va adquiriendo la tierra sin mérito del
del titular, debe pagar una renta, aunque sea del 1,5% al Estado y suprimir impuestos en consecuencia, ¿no? Sobre todo los impuestos que gravan al trabajo y a la inversión. Y hay una sustitución allí. Y acordate del plan de Noruega, que tiene un fondo soberano con el petróleo, anticíclico, gigantesco, muy bien reglamentado, hay auditorías, no hay corrupción allí, y el fondo es gigantesco y se utiliza. Entonces, ¿vos estás a favor del RIGI? No, hay que pagar impuestos. Ahora, yo digo una cosa, Carlos, si es tan productivo, el petróleo, vaca muerta, litio y todo lo demás, ¿para qué le dan tanto beneficio a través del RIGI? ¿Me puedes explicar? Bueno, hay dos motivos. Uno, por supuesto, es el modelo extractivista y de primarización, y además no tenemos una clase que ha hablado con vos, dirigente, que negocie. Pues se han acostumbrado y no tienen formación. Dicen, bueno, ¿dónde hay que firmar? Porque estas son inversiones. No hay un plan de desarrollo nacional, no hay nadie que nos defienda. Y hay otros casos que son extremistas del capital nacional, que todo lo tiene que hacer capital nacional, cosa que tampoco se puede. Frondisi, más allá de lo que uno podía opinar, decía, bueno, no podemos hacer petróleo, pero también tenemos que traer a alguien que sepa, y después YPF se desarrolla. Y YPF era el titular de los pozos. Con la California Argentina. Claro, y Argentina fue desarrollando su industria. Lo mismo podríamos hacer con la minería. La otra posición del RIGI, evidentemente, es que en la Argentina no hay inversiones y necesitamos que haya rápido inversiones porque el país está estancado. Pero lo bueno sería que una vez que estén esas inversiones, empezar a agregar valor. ¿Sabes cuál es el tema ahí? Los inversores, ¿no? Extranjeros. No te piden privilegios impositivos, cambiarios, te piden seguridad. ¿Por qué? Porque son inversiones a largo plazo. Claro. Entonces, recién van a poder recuperarlas 20, 30 años. Sí. Entonces, si vos no le das un contexto de seguridad jurídica, pero dale un contexto de seguridad jurídica, dándole privilegios, haciendo que no liquiden las divisas, y decime, no pagando impuestos, ¿y qué beneficio tiene el país? No. Estamos en una colonia, ¿eh? Sí. Ojo, es un modelo colonial esto. De gran retroceso para la historia digna de Argentina. Yo te hablé de la generación del 80, que no era el programa de la generación del 80 esto que estamos viendo. Esto creo que es uno de los peores momentos de la historia argentina desde el 77 para acá, con la ley de entidades financieras, con el modelo financiero y bancario extractivista desde hace 50 años. Sinceramente lo digo, ahora que uno lo piensa, y una clase dirigente tan mala en todos los sectores políticos, sobre todo la formación de los economistas. Tenemos un grave problema con los economistas. Hay economistas que yo respeto mucho, que es Eduardo Conesa, que conocés, que es desarrollista. Sí, él trabajaba con Eduardo Curia y con ahí Eduardo nos veíamos. Curia, exactamente. Y él dice que trabajaba mucho con Curia, éramos grandes amigos. Sí, y ustedes formaron una clase, Marcelo Lascano, todos los que están en esa época que ya no tenemos. Marcelo Diaman, ahí tenés, tipo de cambio. Yo trabajé mucho con Marcelo Diaman, tipos brillantes que enfrentaban esa situación de financiarización de la economía. Carboneto. Bueno, todo eso ahora ya no tenemos. Setti. No tenemos gente así. Y Eduardo Conesa dice que el gran... Bueno, todavía tenemos, digamos, pero la gente joven no tiene esa formación. Y se va perdiendo. Y bueno, y él decía con esa que un gran problema en la Argentina no son tanto los políticos como los economistas. El gran problema en la Argentina son los economistas, que son como un ejército de ocupación que nos regulan todo y extraen riqueza sin generarla en la Argentina. De todas las tendencias políticas, porque como dijimos, la socialdemocracia también es pro banqueros. Es muy está en la financiarización de la economía, lo han probado. Y lo mismo pasa en otras partes del mundo. Entonces, me parece que hoy rescatar el modelo hispanoamericano, argentino, generación del 80, desarrollista, es vital y es atinente a nuestra historia e identidad y lo necesitamos urgente. Vos lo que estás diciendo para mí tiene una cuestión fundamental, y lo vivimos. Mira, cuando a mí me invitan a hablar en distintos ámbitos sobre cómo salimos de este lío, una de las cosas que yo más recalco es la siguiente. El peronismo fue intrusado por la socialdemocracia. Sí, y el radicalismo también. El radicalismo también. Pero fue intrusado, es muy claro. Mirar PJ, la ciudad de Buenos Aires. Fue intrusado. Fue cooptado. Bueno, pero hay otra intrusión que es mucho más delicada y mucho más complicada, que es la de las ideas, que también se han intrusado en el peronismo. Muchos economistas del peronismo tienen ideas
bien implantadas liberales. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer, por ejemplo, el plan económico, para sacarnos encima esta porquería que tenemos, es descorrer el velo que nos pusieron los liberales en la cabeza. Sí. Si nosotros no dependemos de ese velo, estamos complicados, porque vamos a hacer peronismo con políticas liberales. Es la peor combinación. Pero lo primero que tenemos que hacer es sacarnos encima las ideas liberales que tan... Por eso el tanto daño nos está haciendo. No puede ser el daño enorme que han hecho en estos 50 años y en estos 30 años. Es inaudito. También los diarios tienen responsabilidad en esto y sus columnistas, que son los que van adoctrinando a la gente, y los economistas para tener laburo tienen que decir eso, si no, no los toman. ¿Y laburo dónde hay? Y en los bancos, las financieras. Entonces ahí se gana plata. Hemos tenido plata dulce y eso es lo que hoy hay. Ahora, para volver tenemos la tradición. A los liberales, a socialdemócratas, a todos estos los podemos volver a traer al redil argentino, pero no es un tema de patriotismo, sino de identidad del desarrollo, cuando los convirtamos y redescubren lo que fue la generación del 80. Porque la realidad es que el peronismo lo que hace es reivindicar todas las corrientes inmigratorias y del interior que habían sido postergadas, pero eso no quita todo lo bueno que se había hecho antes. Se iba a ser una mejora. Pero las jubilaciones empezaron con Sarmiento y Roca, porque los primeros en el mundo que instalaron jubilación fue la Argentina, cuando trajo maestras de Estados Unidos a los docentes, antes que Bismarck en Alemania. Yo no lo sabía. O sea, tuvimos un estado de bienestar. Roca sacó el Código Laboral de 880 artículos y no se lo aprobó Mitre y la oposición. Y ahí tuvimos toda la marginación de los trabajadores, el anarquismo y todos los problemas del abandono, los conventillos, porque eso no se gestionó. Ahora, había buenos pensadores y economistas. Entonces a los liberales actuales decirle, dejen el tema de las finanzas, que ahora en el mundo hay una burbuja financiera que no se sabe qué va a pasar, volvamos al desarrollo, miremos a países como Brasil, que son desarrollistas y planifican, hasta México o Japón. Es decir, esos son los modelos que tenemos que mirar, y realmente la formación tiene que empezar a ir para ese lado, y está en nuestra historia. Tampoco hace falta estudiar al exterior, tenemos que recuperar a los economistas nacionales. Extraordinario. Ahora, vos fíjate, vos sos un poco optimista. Yo tengo muchos amigos liberales. He convivido con ellos en la Unión Industrial Argentina durante 50 años, pero en muchos ambientes. Y tenía amigos. Yo creo que son irrecuperables. Hay un tema de ideologización. Claro, tienen una ideología que es... No Inclusive, funciona. perdón, no, vos decís esto de los jóvenes, pero no hace falta más que mirar las plataformas, y hoy todos los videos, todos los reels tienen que ver con hacete millonario, aprende trader, hacete invertir en una moneda, habla de blockchain. Bueno, nadie te invita a laburar, a estudiar, o sea, entonces es difícil, ¿no? Como recaptar toda esa conciencia del trabajo, de para qué sirve estudiar, para qué sirve saber de economía. Muy importante lo que estás diciendo, muy importante. Pero cuando vos te pones a discutir, ¿no?, un plan económico, y te das cuenta que estás discutiendo que es peronista, y te empieza a poner cuestiones que indican un pensamiento liberal profundo, estamos complicados. Sí. Por eso la penetración ideológica del liberalismo, porque son todos muchachos muy simpáticos los liberales, pero han hecho un daño extraordinario. Sí, le han hecho creer a los pibes que no tienen que trabajar. Claro. Sí, claro, que se gana con trading. Y hay otra cosa más, en la Argentina no hay crédito. Y acá tanto los economistas peronistas o dirigentes peronistas ya infiltrados por el liberalismo no han hecho un movimiento para reformar la ley de identidad financiera de 1977. Es un tema súper grave, porque vos ves cualquier país comparado que hemos estado estudiando, como dije, ir a Brasil, a México, todos los países de Europa tienen un desarrollo, sistema bancario crediticio extraordinario, y en la Argentina se ha amputado y transformado en financiarización para extracción del capital fuera de la Argentina y del interior a las capitales del interior y capital a Buenos Aires. Ese mecanismo no ha sido expuesto, y es el que dirige... Bueno, sí, perdón, ha sido expuesto, pero quiero decir, todavía... Pero lo hemos puesto en una pequeñísima... Claro. Te aclaro que coincidimos plenamente, y siempre que hablo, empiezo a hablar de los problemas económicos, cómo superarlos.
lo primero que hay que hacer es cambiar el Banco Central y el sistema financiero. Es lo primero. Por eso los jóvenes no tienen laburo, porque necesitan crédito para laburar. Claro. Pero no pueden laburar porque no hay crédito. Y porque no hay crédito, porque estos muchachos se lo han cooptado. Pero podemos seguirlo charlando esto en un nuevo programa. Ahí hay algunos mensajes que me están diciendo que lo invitemos. Sí. Hay varios mensajes. ¿Sí? Están contentos. Por favor, invitemos al invitado continuamente. Dice, para entender la historia económica, decirle a Guillermo que lo tengamos más seguido en cuenta. Muy buen programa, así que felicitan y le mandan tus amigos se movieron. Sí, gracias. Les avisamos que estábamos acá. Sí. Bueno, hay que hacer un poco, ¿no? Sí, alivianarse porque es dura la realidad. Sí. Pero hay un yacimiento de alegría y de pasado que lo tenemos que descubrir y bueno, la esperanza está, ¿no? Y si querés te digo un concepto más, te tiro algo. Sí, es para cerrar, porque si no viene... Algo de esperanza. Yo empecé hace 25 años con Silvio Gesell y descubriendo todo esto del keynesianismo. Yo era liberal como todos, digamos, como mis amigos, era lo que había. Pero después me di cuenta y descubrí también toda la historia del peronismo y los desarrollos que tuvo. Pero básicamente vincularlo con la generación del 80 desarrollista y decirte, siempre que el hemisferio norte anduvo mal, Argentina anduvo bien. Eso significa que si la crisis en la que están se va a profundizar, ahí tenemos una posibilidad. Y cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va mal. Atento con eso, por la burbuja financiera y las guerras, si se deteriora Europa, tenemos que estar atentos para agarrar la posta con una buena doctrina. Pero lo podemos dejar para un nuevo programa porque es para discutir también. Bueno, muy bien, hemos llegado al final, ¿eh? Hemos llegado. Sí, así que para los que quieren verlo, queda también grabado en YouTube. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias. Nos Gracias vemos por mañana. la visita. Chao, chao. Hasta luego. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde